Uf, listo. Ahora sí, totalmente renovado. ¿Y tu robot? Con la batería 100% recargada. ¡Qué bueno! Entonces, revisemos lo que nos toca realizar hoy y lo que nos espera para la próxima semana. En el programa anterior, leímos y reflexionamos a partir de información especializada sobre la importancia de promover acciones para el bienestar de las adolescentes. Y hoy aprenderemos cómo realizar una entrevista para conocer la opinión de las adolescentes sobre la actividad física y el uso del tiempo libre. En la siguiente semana planificaremos y escribiremos una carta a la comunidad para generar conciencia sobre la importancia y necesidad de actuar a favor del bienestar de las adolescentes. Y para cerrar, revisaremos y reescribiremos nuestra carta a la comunidad y la difundiremos. Es momento de llamar a la profesora Pamela para que nos acompañe a lograr el reto de hoy. Iniciando videollamada. Hola Jonathan, hola Rebot, hola chicas y chicos de tercero, ¿cómo están? ¡Hola, profesora! Todo bien por aquí. Les cuento que Siam, de Lima, desarrolló el reto del programa anterior, que consistía en escribir un párrafo sobre la importancia de actuar a favor del bienestar de las adolescentes, sobre la base de los textos que leímos. ¿Quieren ver el resultado? Por supuesto. Proyectando video. Soy Xian, de la región de Lima. Y quiero leerles el texto que escribí. Aquí va. Yo no me había dado cuenta de la situación de las adolescentes con respecto a la actividad física y el uso del tiempo libre. En realidad, la actividad física insuficiente es un problema de las y los adolescentes y de la población en general. Pero la situación de las adolescentes, es decir, de las mujeres, es de mayor desventaja. Por eso creo que es importante que ellas realicen ejercicio o practiquen algún deporte. Al no hacerlo, pierden la oportunidad de desarrollar habilidades fundamentales, como el liderazgo, el trabajo en el equipo y la resiliencia, que son importantes para lograr cualquier meta que se propongan en la vida. Qué interesante que los estudiantes de tercero estén compartiendo los retos realizados. Las ideas y conclusiones que escribimos nos ayudarán a seguir reflexionando sobre la importancia y la necesidad de actuar a favor de las adolescentes. Una de las ideas del mensaje de Xian que es importante remarcar es que la insuficiente actividad física y el no realizar actividades de tiempo libre es un problema que afecta alarmantemente a las y los adolescentes. Sin embargo, en este sector la situación de las adolescentes, es decir, las chicas, es crítica y requiere medidas urgentes, como lo señalan los estudios que leímos. Así es, profesora. Y para seguir conociendo los puntos de vista y opiniones de más adolescentes, hoy aprenderemos cómo realizar una entrevista y realizaremos una. Está muy interesante el programa de hoy. Pero antes de eso, chicas y chicos, vamos a recordar las ideas más importantes de los textos que leímos en el programa anterior. A la información de estos textos los denominamos información especializada, porque son resultados de estudios, investigaciones, análisis académicos, etc. Profesora, Jonathan y yo elaboramos un cuadro sinóptico. Ahí están las ideas más relevantes de los textos que leímos. ¡Qué bien! Veámoslo. El tema es la situación de las adolescentes con respecto a la actividad física y el tiempo libre. En este cuadro sinóptico hemos integrado las ideas principales de las dos lecturas en tres subtemas. El primer subtema es sobre la actividad física y de tiempo libre de las adolescentes. Las ideas principales serían: el 85% de las adolescentes no llegan al nivel mínimo recomendado de 1 hora de actividad física diaria. Y la otra idea sería: son pocas las actividades de tiempo libre a las cuales las niñas dedican más horas semanales que los varones. Por lo general, existe paridad o los varones dedican más horas. El segundo subtema es los ejercicios y el deporte. Y las ideas principales serían: la actividad donde existe una más amplia y consistente diferencia en el uso del tiempo libre entre las y los adolescentes es hacer ejercicios o practicar algún deporte. Son los varones los que le dedican más tiempo a estas actividades. La segunda idea principal sería que esta diferencia se corresponde con un contexto cultural que valora
y premia la participación masculina en actividades deportivas y no así la femenina. Y la tercera idea principal sería: los efectos de realizar ejercicio o deporte impactan de forma positiva en la salud mental, la autoestima y la salud física. De la misma forma, en la adquisición de habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo y la resiliencia. El tercer subtema es los desafíos. Y la primera idea principal indica que se requiere mayor información sobre el uso del tiempo libre en la población adolescente para entender y proteger este importante espacio de desarrollo. La otra idea principal sería que se deben crear más oportunidades que respondan a satisfacer las necesidades e intereses de las niñas y adolescentes. Y para crear más oportunidades es necesario conocer qué piensan las y los adolescentes en relación a estas actividades. Vamos a enfatizar en la situación de las adolescentes. Por eso será importante escuchar a los chicos y, por supuesto, nunca perder de vista las dos preguntas que nos guiarán para lograr el reto. ¿Cuáles serán esas preguntas? Son estas de aquí, apunta Jonathan. ¿Cuáles son las razones por las que las adolescentes realizan menos actividad física y de tiempo libre que sus pares varones? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Gracias, Rebot. Apuntado. Para poder realizar una entrevista, primero hay que planificarla. Debemos saber qué es, qué criterios debemos cumplir y cuáles son las pautas a seguir. Eso es lo que aprenderemos hoy. La entrevista es un tipo particular de conversación que se propone con un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Las preguntas se preparan con anticipación, considerando datos o información previa sobre el tema o asunto de la entrevista. La intención de una entrevista es dar a conocer las opiniones o los conocimientos de las personas entrevistadas, que respondan a intereses y expectativas de receptores concretos. Entonces tenemos que preparar las preguntas. No es que digamos lo primero que se nos venga a la mente. Interesante. Claro que no. Preparar las preguntas con anticipación es fundamental para no perder el propósito de la entrevista. Si no tenemos una guía, podríamos irnos por las ramas y es probable que no obtengamos la información que buscamos. Y, obviamente, también hay que seguir ciertos criterios. ¿Cómo cuáles? Los criterios con los que debe cumplir una entrevista son los siguientes. ¿Mi entrevista cumple con el propósito planificado? ¿Las preguntas del cuestionario de mi entrevista son claras y concretas? ¿Complementé mi expresión verbal con gestos y ademanes? ¿Respeté la secuencia planificada y mantuve el hilo de la entrevista? ¿Identifiqué y tomé nota de lo más relevante de la entrevista? Ya, denme un segundo que ahorita me pongo a escribir el cuestionario. Un ratito, Jonathan. Aún nos falta ver cómo se organiza una entrevista. Veamos qué dice aquí. A ver, elegir a la persona que se entrevistará, definir el propósito y el tema sobre el cual plantearán las preguntas, investigar y preparar un cuestionario, preparar fichas como material de apoyo, ensayar para adquirir mayor seguridad, contactar con el entrevistado para obtener una cita, especificando el lugar, la hora y el motivo de la entrevista, realizar la entrevista y registrar las respuestas del entrevistado. Eran más cosas de las que me imaginé. ¡Uy! El tiempo se pasó volando. Este viernes está yendo más rápido que Flash corriendo de bajada. Chicas, chicos, no se muevan que ya volvemos con Aprende en Casa. Convalescencia. Desde tiempo
secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprende en Casa. Antes de la pausa, estuvimos revisando las cosas que debemos considerar para organizar una entrevista. ¿Les quedó alguna duda? No solo una, sino dos. Cuéntanos, Rebot. La primera es cuántas preguntas debe tener el cuestionario y la segunda es cómo se puede contactar con el entrevistado en este periodo de distanciamiento social. Ahí las preguntas van a depender de la información que desees obtener. Y recuerden que más importante que la cantidad es la calidad. Las preguntas deben ayudarnos a cumplir con el propósito de la entrevista. En cuanto a la segunda pregunta, podríamos realizar la entrevista por medio de una videollamada o de una llamada telefónica. O, si viven con una persona adolescente, podrían entrevistarla directamente. Esa es. Yo podría entrevistar a mi hermana, por ejemplo. Exacto. Y ahora, ¿qué debemos hacer antes de elaborar nuestro cuestionario? ¿Conseguir lápiz y papel? Sí, claro, pero también debemos elaborar nuestro plan de entrevista. Ah, claro, claro. Eso quise decir. Aquí les presento algunas preguntas que nos ayudarán a elaborar nuestro plan de entrevista. ¿Para qué realizaré la entrevista? La realizaré para conocer qué piensan las adolescentes sobre el uso del tiempo libre y la actividad física. Además, necesitamos información para encontrar alternativas de solución. No hay que perder de vista lo que decía la investigación. Necesitamos información sobre qué piensan las y los adolescentes sobre estas actividades. Por eso, realizaremos la entrevista. La siguiente pregunta es, ¿a quién entrevistaré? ¿A mi hermana o a un amigo o amiga adolescente? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Será formal y sencillo. ¿Cómo organizaré mi entrevista? Ahí sí me agarró, profesora. No te preocupes, Jonathan. Para eso estoy aquí. La entrevista debe tener 3 momentos: presentación, desarrollo y cierre. En la presentación se saluda y se menciona el propósito de la entrevista. En el desarrollo se realizan las preguntas del cuestionario. Y en el cierre se agradece por la entrevista y se despide. Entonces, el plan de entrevista quedaría así. Ahora ya sabemos qué es una entrevista, cómo se organiza, cuáles son los criterios, el plan de entrevista y las partes que va a tener esta entrevista. ¿Ya podemos elaborar nuestro cuestionario? Es que ya quiero conocer la opinión de más adolescentes para idear alternativas de solución frente al problema de la insuficiente actividad física y de tiempo libre de las adolescentes. Te entiendo por completo. Empecemos con una lluvia de ideas, escribamos preguntas que consideremos apropiadas. Chicas, chicos, ustedes en casa hagan el mismo ejercicio. Profesora, ya tenemos nuestras preguntas. A ver. Las preguntas son: ¿a qué llamamos actividad física? ¿Cuál es la importancia de la actividad física? ¿Por qué se debe practicar algún deporte? ¿Y qué es una actividad de tiempo libre? Al plantear estas interrogantes tuvimos en cuenta que las preguntas ayuden a obtener información para conocer lo que piensan las y los adolescentes sobre la actividad física y el uso de tiempo libre. También nos enfocamos solo en el tema que nos interesa conocer. Eso está bien, pero le falta un detalle importante. En las preguntas no se evidencia la diferencia que existe entre las y los adolescentes con respecto a realizar actividad física o el uso del tiempo libre. Tiene razón. Además creo que deberían ser preguntas más reflexivas. Exacto. Podrías realizar preguntas como ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Este tipo de interrogantes nos ayudarán a conocer sus opiniones. Además, les sugiero que hagan preguntas en las que no solo puedan responder sí o no, sino que expliquen un poco más sus ideas o puntos de vista. Eso haremos. Rebot y yo vamos a revisar las preguntas y luego ensayaremos la entrevista. Así nos será más fácil verificar y hacer los reajustes. Denos solo un toquecito, profesora, que ahorita lo corregimos.
¡Ya está! Ahí veo que en la columna de la izquierda está la pregunta inicial y en la columna derecha la pregunta modificada. Me parece bueno el cambio en la primera pregunta. Ahora ya está más orientada a la persona a la que te diriges y lo mismo sucede con la segunda y tercera pregunta. También agregamos una pregunta más y pusimos la información de los estudios de la OMS y CEPAL que fueron los textos que leímos. Usted sabe, profesora, lo hicimos para dar a conocer que los datos los sacamos de una fuente confiable. Sí, esas son las preguntas reformuladas antes del ensayo. ¿Ensayo? ¡Qué bueno! Chicas, chicos, es importante realizar un ensayo antes de aplicar la entrevista. Se darán cuenta de que tal vez hay una pregunta que no se entiende muy bien y tienen que modificarla o elaborar una nueva pregunta, así como lo hicieron Rebot y Jonathan. Las palabras que están en rojo son las que agregamos después del ensayo. Y hemos agregado una pregunta que complementa a la pregunta final. Esta es: ¿qué podrían hacer para revertir el hecho de que las adolescentes realizan menos actividad física y deportiva que sus pares varones? Siempre cuidando no salirnos del tema. Eso me parece excelente. Esa pregunta es muy buena. Chicas, chicos, hay un aspecto adicional que también debemos considerar en nuestras entrevistas y me refiero a la cortesía. Esta genera un ambiente agradable y permitirá que la persona entrevistada se sienta en confianza y pueda expresar sus ideas sin temores. Eso de todas maneras, profesora. Además de la claridad y precisión, con Rebot pensamos en los efectos, sensaciones o emociones que podrían causar nuestras preguntas en la persona entrevistada. Ahora sí, chicas y chicos, llegó el momento que tanto estábamos esperando. ¡La entrevista! Hoy nos acompañan Maite de Loreto, Uber de Lima, Luis Fernando de San Martín y Kiara de Lima. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hola Jonathan. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. Gracias por aceptar esta entrevista. Nosotros buscamos conocer qué piensan las y los adolescentes sobre el uso de tiempo libre y la actividad física. La información recogida será utilizada como base para escribir una carta a la comunidad y generar conciencia sobre la importancia y necesidad de actuar a favor del bienestar de las adolescentes. Por eso, les pedimos que se expresen con libertad al momento de responder las preguntas. ¿Qué opinan de realizar actividad física y de practicar deportes? ¿Creen que estas actividades son importantes? ¿Por qué? Para mí la práctica de deportes es un refuerzo para mantener nuestra salud física y mental en un buen estado. Es muy importante porque nos ayuda a desarrollarnos y a proponernos metas y objetivos. Mi opinión sobre realizar actividad física y practicar deportes es porque nos ayuda a aliviar el estrés y nos ayuda a mejorar el rendimiento físico. ¿Practican algún deporte? ¿Por qué? Sí, practico lo que es el fútbol con mi hermano en la huerta de mi casa. Yo practico este deporte porque sé que es muy bueno para mi salud física y mental, y para poder desestresarme de muchas cosas que están a mi alrededor y de mi vida cotidiana. Antes de que iniciara la pandemia practicaba básquet en el coliseo de la municipalidad y lo practicaba todas las tardes, pero actualmente lo practico mediante videollamada con mi profesor. Yo lo empecé a practicar por el hecho de que tengo la curiosidad de experimentar un poco con cada deporte. ¿Tienes algún pasatiempo o actividad de tiempo libre? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana? Sí tengo un pasatiempo, que es escuchar música y realizar postres. Lo dedico 2 horas a la semana, ya que eso reduce mi ansiedad y el estrés. Uno de mis pasatiempos favoritos es ver series humorísticas con mi hermano, ya que nos reímos y disfrutamos mucho de las ocurrencias de los personajes. Yo le dedico a 9 horas a la semana. Estudios realizados por la OMS y el CEPAL sobre la actividad física y el uso de tiempo en la adolescencia sustentan que las adolescentes realizan menos actividad física que sus pares varones. ¿Por qué crees que las adolescentes realizan menos actividad física y deportiva que los varones? Muchas veces la familia también influye a que sus hijas no practiquen algún deporte por el simple hecho que se van a ensuciar o van a sudar.
pero por suerte eso va cambiando. Por ejemplo, en mi caso, yo quería practicar básquet y mis padres sí me apoyaron. Bueno, yo creo que es porque muchas veces no hay tiempo, ya que nosotras priorizamos las tareas del hogar y las tareas del colegio. Aún así, hay familias donde solamente las chicas deben encargarse de los quehaceres domésticos. Pero eso ya está cambiando, porque muchas mamitas ya están dividiendo las tareas del hogar entre chicas y chicos por igual. ¿Qué podrían hacer para revertir el hecho de que las adolescentes realizan menos actividad física y deportiva que sus pares varones? Hablar con los padres de familia para que dejen de decir que tal deporte no es para las chicas, porque se pueden lastimar y porque se pueden golpear. Hay que dejar que ellas decidan su deporte favorito. Apoyarlas, si quieren jugar en los patios. Y si mis compañeros no quieren, aunque no creo que pase, explicarles que todos tenemos los mismos derechos. Y si no, buscar la intervención de un profesor o profesora. Con esto damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias Maite, Uber, Kiara y Luis Fernando por haber participado en este espacio. Han sido muy generosas y generosos al compartir sus opiniones y puntos de vista con toda la promo de Tercero. Estoy seguro de que lo que hemos conversado aquí permitirá reflexionar a muchas de las personas que nos están viendo. Y por supuesto, nos ayudará a escribir la carta a la comunidad para dar a conocer la importancia y necesidad de actuar a favor del bienestar de las adolescentes. ¡Wow! He escuchado cosas que ni me imaginaba. Espero que todas y todos reflexionemos sobre este tema. La actividad física, deportiva y de tiempo libre es una oportunidad de desarrollo para las y los adolescentes. Tenemos que actuar procurando su bienestar y poniendo un énfasis en revertir la situación de las adolescentes. Por otro lado, lo hiciste muy bien, Jonathan. Te felicito. Veo que cumpliste con todas las partes de la entrevista y generaste mucha confianza entre los participantes, por lo que todo fluyó con naturalidad. Gracias, profesora Pavela. Creo que me ayudó mucho tener mi plan de entrevista, mi cuestionario y haber leído los textos y el cuadro sinóptico. Todo esto me ayudó a centrarme en el tema. También he tomado nota de las ideas relevantes que las chicas y chicos me han dicho en la entrevista. Gracias por habernos acompañado en esta experiencia de aprendizaje. ¡Nos vemos pronto! Nos vemos, Jonathan. ¡Chao, Rebot! Hasta la próxima. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando al final del programa. Y ahora el turno es de ustedes. Realiza una entrevista con la finalidad de conocer qué piensan las o los adolescentes sobre el uso del tiempo libre y la actividad física. Y luego, responde a la pregunta: ¿cómo te sentiste realizando la entrevista?